Luis Contigiani es el ministro de la Producción de Santa Fe. ¿Cómo le va? Bienvenido, ministro. Bueno, gracias por la invitación, buenas noches, un gusto. Se había puesto duro, picante al inicio de la gestión Macri. Fue la voz más fuerte del gobierno. Yo advertí ya en el mes de enero, fin de diciembre a enero, preocupaciones que en cuanto a algunas decisiones que venía tomando el gobierno nacional, de que el cambio iba por un camino equivocado, o sea, que el cambio iba por recetas monetaristas clásicas, que iban a enfriar la economía, que iban a producir una distribución de los excedentes, sobre todo de mercado interno, a los sectores financieros muy importantes y al capital más concentrado del país, y creo que sucedió eso. Yo apelaba a que el cambio o las situaciones de cambio que la mayoría de los argentinos depositaron en este gobierno tenía que transitar en lo económico y lo productivo por esquemas más keynesianos y desarrollistas, con un fuerte rol del Estado, de la política, etcétera. Y además le agrego no solo un error de diagnóstico que han hecho equivocado y de rumbo, sino además junto a eso un problema de gestión, ¿no? Veo que falta gestión, falta abrir expedientes, trabajar, ejecución presupuestaria. Entonces se juntan los dos problemas. Yo me pasé enero y febrero gran parte en Buenos Aires, he acompañado a todos los sectores industriales y comerciales del país. De alguna manera el diálogo que ellos han abierto, que es positivo, lo usé en demasía, lo usé bien. Ajá. Ahora, en términos de contenido, me parece que ahí prevalece una mirada en este primer semestre que pasó, una mirada monetarística clásica y un mal diagnóstico, y que los resultados llevaron a tener un primer semestre con serios problemas económicos, sociales y productivos. ¿Y en qué punto concreto usted dice, bueno, esta gente se equivocó en esto? Bueno, contradicciones del esquema. Primero, el enfoque monetarista. Digo, si yo quiero atacar al fenómeno inflacionario y apelo a una visión monetaria clásica, donde me induce a elevar las tasas de interés, no puedo perder de vista que voy a enfriar la economía, no puedo perder de vista que mientras el capital concentrado iba a ser una gran acumulación financiera con las LEVAL al 38%, la gran mayoría de los argentinos iba a sufrir una pérdida de poder adquisitivo muy importante, y en las góndolas los alimentos iban a disparar. Ellos no pudieron no advertir esta situación. Y después una clara contradicción. Si la apuesta número uno de este gobierno era bajar la inflación, explíquenme cómo vía tarifazos el gobierno es el principal causante de la inflación en este primer semestre. O sea, es como que un sector del gobierno decía, la estrategia nuestra es contener la inflación como diagnóstico y principal problema, desde una visión clásica, porque no incorpora el tema monopolios ahí, etcétera. Y por el otro lado, otro sector del gobierno aumentaban el 1000% el megavatio en electricidad y el 1500, 2000%. Ya perdimos la noción en el tema gas, además de la reducción de subsidios que impactan directamente en la logística y en las góndolas de los alimentos que la mayoría del argentino consume. Entonces, es una clara contradicción. La inflación de abril, de mayo y la 3,1% de junio, aguinaldo de por medio, el causante fue el gobierno nacional. Entonces, inflación que en el primer semestre termina arriba del 20%, muy cerquita de la meta anual del gobierno nacional, que era el 25%. Creo que esos son claros errores objetivos que terminaron beneficiando a determinados sectores pudientes de la Argentina. Por eso a veces se enojan cuando uno le dice, hasta ahora han mostrado actitudes cercanas a los sectores más privilegiados de la Argentina, o han beneficiado, y claramente desventajosa a los sectores mayoritarios. Pero la visión monetarista y los problemas de gestión que uno vio en este primer semestre. Y esto en Santa Fe, ¿cómo ha repercutido? ¿Qué cuestiones ustedes tenían programadas? Decir, bueno, vamos por acá, y la política nacional les hizo ir por el otro lado. Nosotros teníamos una agenda planificada y la estamos haciendo en parte. Lo que pasa es que lo estamos haciendo en el margen que tiene un gobierno federal hoy en la Argentina. Que es poco. Que es poco.
tenemos el plan industrial, el plan comercial, la visión de la obra pública como una manera de políticas contracíclicas para reactivar la economía. El gobernador acaba de licitar, Miguel Lifchi, llegó ya a 4.000 millones de pesos para obras de infraestructura. Desde el Ministerio de la Producción tenemos en ejecución un programa industrial típicamente keynesiano de promoción de la actividad económica y productiva de 1.200 millones de pesos. Acabamos de lanzar el programa comercial de 800 millones de pesos. O sea, pero en el margen, en esos 5 centímetros que todavía te deja el federalismo en la Argentina. Entonces, ¿cómo nos corrió el eje a nosotros? Bueno, nos corrió el eje tal vez en el tema más importante que apelamos desde la provincia, que es transformar la materia prima en los territorios, ir al agregado de valor, potenciar a las pymes, generar empleo, etcétera. ¿Y por qué nos cambió el plan? Porque la visión monetarística clásica que imperó en el primer semestre nos llevó a ¿qué? A una lectura diferenciada de los sistemas productivos provinciales. Por un lado, el complejo oleaginoso, aceitero, químico está en su mejor momento, reducción de retenciones, tipo de cambio, valorización financiera. Eso impacta positivamente acá. Muy positivamente. Y es más, todos los números muestran que están muy bien. La maquinaria agrícola traccionando ese buen andar del complejo a favor. Ahora, en la otra punta tenemos a la mayoría de los santafesinos que trabajan y viven cotidianamente en el mercado interno, o sea, las pymes industriales, el sector comercial y de los servicios, con problemas muy serios. O sea, ahí tenemos empresarios pymes con una reducción de caída de ventas, la problemática ahora de las importaciones que está impactando seriamente. La UI acaba de decir que en bienes de consumo se han importado en este primer semestre arriba del 20%. Entonces tiene mayor competencia por producto importado, caída de venta y un aumento de los costos de producción muy considerable. Todos esos sectores están en una situación de estancamiento y retroceso, con problemas en el empleo en términos de horas trabajadas en esta etapa en Santa Fe, y ahí donde tenemos mayores problemas. Sector metal mecánico, por ejemplo, cayó el 19%. El sector metalúrgico cayó el 4%, computando lo que aumentó la maquinaria agrícola traccionando positivamente. Tenemos problemas en el sector también de línea blanca, de muebles, todo lo que es ligado al consumo, bienes electrodomésticos. Bueno, ahí la situación es complicada. Ahora, ¿por qué nos preocupa mucho ese perfil de mercado interno? Porque es donde transita la vida cotidiana de la mayoría de los santafesinos. Es el sector que más empleo genera en la provincia, el comercial y el industrial pyme, donde debemos cuidarlos. Y donde el poder de consumo, la caída del poder adquisitivo también ha impactado indirectamente a esos sectores. Entonces, ahí donde está el foco de problema en Santa Fe. Yo decía en estos días, bárbaro del complejo oleaginoso. Cualquier provincia de la Argentina, cualquier país del mundo quisiera tener la dinámica que tiene el complejo oleaginoso y agrícola, maicero, de la provincia de Santa Fe. Lo que yo advierto es que con eso no construimos un país desarrollado y equitativo. Si el gobierno nacional va como estrategia a profundizar un modelo de agroexportador de commodity, lo que yo digo es que me expliquen qué hacemos con la gente que sobra. Porque para ser un país desarrollado e incluyente necesitamos de un modelo industrial, desarrollista, que tenga la capacidad de la política de transformar los territorios. No nos va a bastar con el modelo agroexportador, que bienvenido sea, pero el modelo agroexportador tiene que ser la base, la plataforma para un gran modelo desarrollista. Estuvo acá Laspina, ¿no? Hace 10 días, 2 semanas ahí sentado. Y él dice, bueno, el gobierno santafesino tiene que bajar impuestos. Está bien, hubo tarifazo, pero hay una excesiva tendencia a meter impuestos. Citó el caso de la EPE. ¿Cómo responde usted eso? Bueno, por lo último, la EPE tiene una estructura. No soy de los que en el gobierno se pone al hombro la EPE. Creo que la EPE es una empresa provincial pública que tiene que mostrar sus números, su plan de inversión y tener el mejor servicio a los ciudadanos. Es más, soy de los que quiere que siempre se abra, siempre esté interpelada, porque es una empresa pública. En segundo lugar, la EPE viene aumentando el VAT, que para que nos entienda nuestra gente que nos escucha,
que es el valor de agregado de distribución, como que es el plan de inversión de la empresa. Ahí entra el tendido, los servicios, los salarios, etcétera, de la propia, los gastos operativos de la propia empresa. Que son inmensos. Que son inmensos y que hay que discutirlo. Ahora, nunca aumentaron por encima de la inflación anualmente. Estamos hablando 25, 26, 27 los últimos años. Yo le diría a esa reflexión que tiene una cuota de picardía, que si yo junto el acumulado del aumento del VA de la EPE de los últimos 10 años me puede dar, no saqué la cuenta, me puedo equivocar, pero me puede dar 200, 300% de aumento en los últimos 10 años, 5 años. Bien, el gobierno nacional me aumentó el costo de energía, que es el otro componente de la EPE, de un día para el otro, en el 1000%. El megavatio valía 30 pesos para los residenciales y pasó a valer 320. Y para el sector industrial valía 80 pesos el megavatio y pasó a valer 770 pesos. Entonces, no hay comparación alguna. Entonces yo le diría que están equivocados y es una picardía, una chicana que no se corresponde a la realidad. Con respecto al tema tributario, bueno, sin duda que la provincia de Santa Fe está catalogada como una de las provincias que en el ranking nacional no es de las más, donde más carga tributaria tiene como presión el sector privado y productivo. Siempre hay que mejorar, siempre hay sectores que se han planteado sus quejas. Estamos en comisiones permanentes para mejorar lo que es para el año que viene ingresos brutos, con Bolsa de Comercios, con los sectores que industrializan la harina, industrializan nuestras materias primas y demás. Ahora, nuestro principal tributo es ingresos brutos y patente. La provincia de Santa Fe es la única provincia que tiene eximido al sector agropecuario de ingresos brutos, y al sector industrial lo tiene hasta un nivel de facturación muy importante también eximido. Entonces, no es en ese punto, no es la estructura tributaria santafesina una de las que más sobrecargo o presión tiene sobre los sectores productivos en el contexto nacional. Que se puede mejorar, sí, lo estamos trabajando con los sectores. Le hago una última pregunta, estoy pasadísimo de tiempo, le pido una respuesta corta. A mí me llama la atención esta especie de cruzada que se ha emprendido contra la decisión o a favor de la decisión de la ley de descanso dominical. Atento a la realidad que usted está trazando, sí. ¿No es un contrasentido esta ley? A mí me toca ser autoridad de aplicación de esta ley. En el caso del Ministerio de la Producción y también en el caso del Ministro de Trabajo, Julio Genesini. Sí. Con lo cual, yo tengo que enfocarme a cumplir esta ley. Tengo mi opinión al respecto, pero yo estoy enfocado en hacer cumplir esta ley. Es un tema que divide agua, lo veo en la opinión pública. No, es como que si de alguna manera queremos llegar a producir cambios culturales y en una sociedad de consumo tendríamos que tomar varios cambios, no solo un aspecto de no ir el domingo. Por otro lado, lo positivo es que la cantidad de horas trabajadas de un mercantil en Argentina es muy superior a la media en cualquier país del mundo, con lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta. Se han producido efectos colaterales importantes, estos domingos que se está aplicando la ley, que es la redistribución de compra en comercios minoristas. Y en todo caso no es el único tema para mí a debatir junto con el descanso dominical. Hay un tema mucho mayor que es el rol de los grandes centros comerciales en lo que consumimos los argentinos. Dos datos. El 78% de lo que consumimos los argentinos pasan en manos de 6 grandes cadenas comerciales. 6. De las cuales tiene un nivel de remarcación irracional, no justificado en términos costo, ganancia, logística, nada, o estructura de costo alguno. Hacen y juegan con los alimentos de nosotros. La diferencia entre precio de origen sector primario y precio en góndola superan las 300 veces, las 400 veces y las 500 veces. Coto, Carrefour son unos grandes importadores y operadores de modelos de desindustrialización en la Argentina. Este primer semestre estas dos cadenas aumentaron arriba del 40% sus productos de bienes industriales. Creo que también sería mucho más profundo discutir el rol comercial y no solo el descanso dominical. Se lo propongo para la próxima vez que lo invite, que va a ser pronto. Gracias, un gusto por haber estado por primera vez.
Gracias por haber venido.